Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que hoy día les va a hablar acerca de cómo es este drama migratorio de Ecuador y cómo nos afecta a los ecuatorianos, porque el drama migratorio de Ecuador ha pasado a ser, junto con la violencia, el segundo mayor problema del país. A menudo cuando me comunico con mis hijas, que están una en Dinamarca y la otra en Australia, me plantean la seria posibilidad de dejar este país. Consideran que este país ya no es un país para vivir, es un país para sufrir. ¿Y cómo llegamos a esta situación? Siempre les señalo a ellas que me parece inaudito que yo viva en un país que tiene el mejor clima del mundo, porque tiene clima en la costa, clima en los Andes, clima en la Amazonía, tiene alturas, que tiene autoabastecimiento de alimentos, que no tiene ciclones, que no tiene esas cosas terribles, y bueno, no deja de tener terremotos y no deja de ser el fenómeno del niño, de la niña, impactantes, pero no produce los estragos que produce en otras partes del planeta Tierra. Además, exportamos petróleo, oro, cobre. ¿Cómo diablos llegamos a ser un país que en lugar de acoger seres humanos, los obliga a escapar y a salir? Hoy pensamos que la calle, el teléfono celular, nuestra información en internet son un peligro, porque nos llaman por el celular para pedirnos vacunas. Tengo un amigo al que le roban el celular, y luego de que le roban el celular le comienzan a llamar por el celular para amenazarle y pedirle vacunas. Es un amigo italiano, un veterano que está aquí viviendo en Ecuador y que se siente intimidado, se siente amedrentado, está pensando qué diablos estoy haciendo en este país cuando debía haberme quedado en Italia. Pero aquí se casó con una mujer ecuatoriana, tiene su casa, tiene su seguridad, su estabilidad, le gusta el lugar. Mientras tanto, el día de ayer, por televisión vimos cómo se producen los funerales de los ecuatorianos. Uno de ellos que murió en ese terrible incendio en Juárez, donde fueron incendiados, fueron quemados 38 migrantes, la mayor parte de ellos salvadoreños, venezolanos, un colombiano, un ecuatoriano, guatemaltecos. Pero ¿por qué nuestros ecuatorianos se atreven a cruzarse el tapón del Darién? Y no estamos hablando de pequeñas cantidades, estamos hablando por miles, y se van con hijos de brazos? ¿Cómo es que pasa eso? No es entendible, se lo digo a mis hijas, que yo viva en la mitad del mundo, que viva en el centro de la capital y que todavía tenga que pensar que tengo que dejar este país para poder estar tranquilo, para poder dormir tranquilo, para poder comer tranquilo. ¿Cómo llegamos a esto? El primer paso fue la pandemia, donde nos hicimos insensibles a los muertos. Eran
tantos los muertos, y los muertos estaban hasta en las calles, estaban por días en las casas, estaban en los hospitales, las morgues no daban abasto, los cementerios tampoco. Luego tuvimos una ola de asesinatos, de violencia imparable que hasta ahora no se puede controlar, que comenzó en las cárceles. Hubieron centenares de personas en las cárceles matándose entre ellos. Hoy, a diario, tenemos que escuchar cómo matan a los seres humanos así, como si nada. En cualquier parte de este país, especialmente en la costa, en la ciudad de Guayaquil, en la zona 8, ya lleva más de 600 muertos en lo que va del año. ¿Cómo cualquier persona está pensando en que quitarle la vida a otro ser humano es una cosa fácil, es una cosa que no crea complicaciones, no es un problema? Secuestrar a otro ser humano tampoco es un problema. Y hacerlo pasó no solamente a ser una necesidad, se ha ido convirtiendo en una moda, en una manera de sentirse macho, de sentirse superior, de saciar esa ira y esa envidia que desde siglos los pobres tienen contra los ricos, los que son menos pobres. Y esta ira y este odio se convierte en todos los días muerte y muerte. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver el gobierno? ¿Qué tiene que ver la cocaína con esta situación? Pues lo que estamos viviendo se llama la guerra al narcotráfico. Y la guerra al narcotráfico no es sino una guerra civil. La vivió Colombia, la vivió Afganistán, la está viviendo Ecuador. La guerra al narcotráfico es una guerra que se libra en nuestros países latinoamericanos andinos, especialmente en Colombia, Perú y Ecuador. Y esta guerra al narcotráfico tiene al ejército, la policía de los mismos países matando a seres humanos de su propio país, y tiene a bandidos, pillos y bandoleros también haciendo lo mismo, matando a los seres humanos de su país. En otras palabras, usted y yo no solo somos víctimas de los bandidos, sino que podemos ser víctimas colaterales, como dicen los falsos positivos en Colombia, del ejército, de la policía y de esta lucha intestina entre los delincuentes y los policías y los soldados. Todo se debe a que en el Ecuador se vive un empobrecimiento brusco. Los ecuatorianos ahora estamos endeudados en todo: pensiones alimenticias, luz, agua, impuestos, créditos, inclusive estamos endeudados con los prestamistas de la mafia, los llamados gota a gota, inclusive estamos endeudados con los que nos vienen a cobrar las vacunas, o sea, las extorsiones. Y esto hace que vivir en Ecuador deje de ser algo agradable. La gente quiere salir, quiere escapar, quiere irse, no sabe cómo. Es preferible vivir en el infierno que vivir en Ecuador.
A ese punto hemos llegado. ¿Qué hace el gobierno? Pues el gobierno es el gobierno de un banquero, de un usurero, un individuo que toda su vida aprendió a crear deudores, que lo que ha hecho es multiplicar a los ecuatorianos como deudores. Y no solamente eso, multiplicar al ecuatoriano como deudor de la banca internacional inclusive. Y para poder recibir préstamos internacionales ha llenado el dinero que debía invertirse en obras, en trabajos, en dar empleo a la gente, en recuperar las carreteras, en recuperar los sembríos, en recuperar las escuelas. Lo ha ido a colocar en el Banco Central para que sirva de garantía a los dineros que recibe del Fondo Monetario Internacional, de la banca internacional, y que luego se los reparten, porque los préstamos internacionales, la denominada ayuda internacional, también es ahora un botín en nuestros países. Estamos ahí esperando que el juicio político finalmente lo saque, lo mande de aquí, enseñe a todos los políticos que no es que llegas al poder y ahí se acabó el problema, sino que es al revés, que cuando llegas al poder recién empiezan los problemas que vas a tener en tu vida, que llegar al poder no es llegar a ser de este país un botín, sino que llegar al poder, en el caso de Ecuador, es tratar de resolver la angustiosa situación de la población de este país. Gracias.